esto va minimizándose, esto pueda ser solucionado en el mediano Sin plazo. embargo, seguimos viendo cola. Todavía hay algunas, sí, como no, todavía se palpan colas inclusive, pero el gobierno ha ido adelantando algunas políticas que posiblemente la gente va asumiendo. Recientemente creo que llegaron al país una cantidad de cactahuellas para un poco organizar y darle sentido a algunas operaciones, porque, bueno, es conocido que muchas de las colas tienen que ver a veces con compras o bien nerviosas o bien interesadas, inclusive de personas que compran para revender los productos, ¿no? Productos incluso subsidiados por el Estado. Y eso, por supuesto, que también incide mucho en el desabastecimiento. Ahora, ¿qué otros puntos se abordan en esta encuesta? ¿Cuáles son los otros Bien, en esta encuesta, por ítems, ejemplo, se puede decir? abordamos, Vladimir, lo Si lo referente, podemos mostrar a la sí, cámara lo referente sería... a la economía, ¿no? Por ejemplo, se preguntó a los encuestados cuál es su perspectiva sobre la situación económica del país actualmente. Y si usted cree que la economía, se pregunta, va a mejorar mucho, va a mejorar algo o mejorará. Ajá, ¿qué dice la La gente? gente dice en un 56.4% que la economía va a mejorar y un 40.2% dijo que no va a mejorar y que tiende más bien a empeorar. Hay un 3.4% que no contestó o no respondió o dijo no saberlo en todo caso, ¿no? Fíjate que inclusive como en la primera lámina cuando vemos la percepción sobre el principal problema, en la segunda cuando se pregunta a la gente sobre la situación económica del país, un 56% considera que la economía está difícil, hay problemas, pero que ella tiende a mejorar. Posiblemente, inclusive, la gente considera que puede haber repuntes, por ejemplo, en el precio del crudo, lo cual está ocurriendo, lentamente, pero está ocurriendo. Y posiblemente también la gente considere que el Estado, el Ejecutivo, el Gobierno, haya entendido, haya comprendido que seguir o continuar dependiendo de la renta petrolera en un elevado porcentaje, debe ser eso revertido hacia un proceso productivo que obviamente lleve a que en el país se estén produciendo los artículos que actualmente se están importando, o por lo menos una buena parte de ellos. En ese sentido, considero a la gente que la economía tiende a mejorar en el mediano plazo, ¿no? Ahora, es un poco sorprendente eso, porque la impresión que se da, la sensación que se da en la calle es que hay mucho pesimismo con respecto a este cuadro, sobre todo por la caída de los precios del petróleo. O sea, ¿cómo pensar que la economía va a mejorar si han caído los precios del petróleo? A pesar de que pueda haber repuntes puntuales, pero frente a los 120 o a los 80 o 90 dólares que llegó a tener el precio como el precio del barril. Claro, lo que pasa es que este es un problema que tiene muchas aristas. Por ejemplo, la gente piensa que la economía puede mejorar eh, en la medida en que, por ejemplo, sus empleos se mantengan. Y la tasa de desempleo en Venezuela es bastante baja comparado con otros países incluso del continente y fuera del continente, ¿no? Esto, por supuesto, le permite a la gente tener acceso a través de un salario que goza de la protección del Estado, que ha dictado medidas de inamovilidad laboral en los últimos 12, 13 años, a adquirir sus productos alimenticios. Y obviamente no desconocen que la situación económica no está boyante, como se acostumbra a decir, pero que puede mejorar incluso con políticas acertadas que el Ejecutivo, que los sectores privados de la economía. Recientemente uno ha visto cómo algunos sectores de algunos renglones alimenticios, de la carne, de aves, de la pesca, se han venido reuniendo, se han venido en todo caso sumando a las políticas que el Estado ha venido orientando y puede perfectamente esto dar una impresión diferente y distinta dentro de una realidad que están viviendo ellos allí. ¿Qué otros aspectos están recogidos? Por ejemplo, sobre la popularidad del gobierno, del presidente, sobre la oposición, los Sí, partidos. se le preguntó, por ejemplo, a las personas si tenía usted confianza en el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro para mejorar esa economía. Y como vemos en la lámina, un 57.2% consideró tener confianza, mientras que un 37.1% consideró tener desconfianza o poca confianza en el gobierno del presidente Maduro para mejorar la economía. En otra de las láminas, de las preguntas que se le hizo incluso a los encuestados, se preguntó con relación a lo referente a los derechos humanos, si en Venezuela estaban estos garantizados o no. Un 80% consideró que estaban garantizados, un 19.3% consideró que estaban muy poco garantizados. Otra de las preguntas que se le hizo a los encuestados fue si las elecciones fueran hoy, ¿usted por quién votaría?
y un 43.6% respondió diciendo que votarían por los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados, mientras que un 31% consideró que votarían por los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática y sus aliados, ¿no? Ajá, ¿y qué otro porcentaje hay allí? Porque estamos hablando Hay de... un porcentaje indeciso. Estamos hablando de 43 y de- unos porcentajes indecisos de 24. De 24.8% que por ahora no ha manifestado su interés, su disposición, su decisión. Posiblemente esto varíe cuando el propio CNE establezca su cronograma electoral, que ya comienza a hacerlo. Creo que ya anunciaron por allí el apoyo a las elecciones internas del PSUV y de la misma Mesa de la Unidad Democrática. Cuando estos candidatos se conozcan, tengan nombres y apellidos, cuando la gente ya conozca y tenga directamente la percepción de quiénes son, este porcentaje de indeciso que bien puede, en todo caso, derivarse hacia los sectores del Partido Socialista Unido de Venezuela o que en todo caso pueden tornarse en función de otras direccionalidades, ya cuando en todo caso esto se vaya conociendo. Ahora, fíjate, Félix, ¿por qué hay tanta, digamos, diferencia entre una encuesta y otra? Por ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, la encuesta de Schemmel dice que si las elecciones fueran hoy, el porcentaje sería un porcentaje distinto a este, por ejemplo, y le da ventaja a la oposición, por ejemplo? Bueno, yo quizás desconozca los elementos técnicos de medición que haga la encuesta O del la de Shell, análisis, o de por ejemplo, cualquier ¿no? otra, ¿no? Pero en todo caso, en la nuestra, que parte inclusive de una experiencia pasada en donde se ha tenido mucha certeza en los datos. Tú recuerdas que cuando la campaña electoral que llevó a la presidencia de la República el presidente Chávez en el 2012, International Consulting dijo que el presidente ganaría con un 10.2% de diferencia frente al señor Capriles y exactamente ese fue el resultado, ¿no? En el caso de la de Maduro versus Capriles, Allí se dijo que inclusive, y ahí casi todas las encuestas, o creo que todas las encuestas Se equivocaron. se equivocaron. La nuestra inclusive posiblemente fue la que menos se equivocó porque dio un porcentaje no mayor al 14%, mientras que otras daban 25 hasta 30%. En el caso, por ejemplo, de las elecciones a concejales, Internacional dijo que los candidatos afectos al chavismo ganarían con un 75% y ganaron con un 76%. Es decir, que hay un margen de certeza importante en eso. tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer la pausa, ya regresamos con Félix Roque Rivero. Su segundo apellido, Félix Roque Rivero. Él es el director de International Consulting Service. Vamos a hacer la pausa, ya venimos y la participación de la audiencia.